Les presento el programa Guía Electoral 2020, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones les da la bienvenida a los miembros de las organizaciones políticas a una nueva edición de Guía Electoral 2020, un programa que contribuye en su participación eficaz en las próximas elecciones congresales extraordinarias 2020. En el programa de hoy trataremos sobre los motivos que existen para excluir candidatos de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Jorge, ¿me ayudas a presentar a nuestra invitada? Claro que sí, Normita. Para desarrollar este importante tema, contamos con la participación de Jessica Clavijo Chipoco. Ella es Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. No se muevan, amigos, volvemos tras la pausa. Bien, continuamos en Guía Electoral 2020 y tras lo anunciado vamos a conversar sobre lo que dice la normativa electoral en la exclusión de candidatos en el marco del presente proceso de elecciones congresales extraordinarias 2020. Para ello, como lo anunciamos, ya se encuentra en nuestros estudios la doctora Jessica Clavijo, Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. Bienvenida, Jessica. Hola Normita, un gusto como siempre acompañarlos. ¿Cómo estás, Jorge? Agradecida por la invitación, esperando que mi participación sea de utilidad. Bien, doctora Jessica, habría que entonces empezar a desarrollar el tema. ¿Podría explicarnos qué dice la normativa electoral con respecto a la exclusión de candidatos? Claro que sí, Jorge. Bueno, realmente llegar al punto de la exclusión de un candidato es una sanción drástica que se impone en el marco de la normativa electoral y solamente se da en algunos casos. Podemos iniciar recordando que la Constitución Política del Perú ya establece cuáles son los supuestos de suspensión de la ciudadanía. Están contenidas tanto en la Constitución, también en la Ley Orgánica de Elecciones, y en relación a las sentencias es siempre y cuando el candidato o la candidata tengan una sentencia con pena privativa de la libertad. Y en estos casos la exclusión puede darse hasta un día antes del proceso electoral, del día de la jornada electoral. Pero también tenemos otros supuestos, como son la entrega de dádivas. Recordarás lo que nosotros conocemos como compra de votos, porque eso es básicamente lo que se realiza, el efectuar alguna promesa o entrega de dinero, de algunos bienes, de regalos, y estas dádivas también tienen una sanción que podría llegar hasta la exclusión del candidato. Y el tercer supuesto sería en tanto se falsee información en la declaración jurada de vida o se omite información en algunos rubros relevantes. Bien, doctora, ya que lo ha mencionado, entonces, ¿a qué nos referiríamos con lo que se respecta a las dádivas? ¿Cómo se configura este causal? Bueno, esta causal, Jorge, se configura en la medida que un candidato o candidata de manera personal o a través de un tercero por su disposición entreguen dinero, regalos, bienes que puedan ser justamente cuantificados a valor de mercado, materiales de construcción, entreguen muchas veces agua, por ejemplo, bidones de agua en asentamientos humanos, y lo menciono porque algunas veces hasta se recurre a la necesidad de los pobladores para hacer esta entrega de bienes que en el marco de un proceso electoral se encuentra prohibido. Todo este tipo de entrega de estos bienes a cambio de los votos, orientado justamente a captar los votos en época electoral, está prohibido, y eso es lo que establece la normativa electoral y también lo ha desarrollado el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, justamente para evitar que en este proceso electoral se cometan estas infracciones. ¿Qué ocurre ante la entrega de una dádiva?
Bueno, Normita, la verdad hoy en día tenemos muchos medios para poder enterarnos de la entrega de una dádiva. Puede ser que sea porque un fiscalizador detectó en campo esta infracción, o también se puede generar porque algún ciudadano presentó su denuncia, sea ante uno de los jurados electorales especiales o que se haya entregado la información a alguno de los fiscalizadores que se encuentran a nivel nacional o también a través de nuestras plataformas. Tenemos además del teléfono del Jurado Nacional de Elecciones, el 311-1700, tenemos nuestras redes sociales y es gracias también a la colaboración y a la fiscalización ciudadana que también nos hemos enterado de algunos casos por esta vía. Alcides Beteta nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Gracias por la pregunta, Alcides. Bueno, en los jurados electorales especiales lo que se hace básicamente es que esta información pase al área de fiscalización para que se elabore el informe respectivo que va a detallar básicamente los hechos, los medios probatorios que se tienen y además que se realice una cotización del bien o los bienes que se habrían entregado. En todos estos casos los informes van a los jurados electorales especiales, al pleno de esos jurados electorales especiales para que se inicie un procedimiento de estimar lo conveniente. Esto va a incluir que se corra traslado a la organización política para que se presenten los descargos pertinentes y con los descargos o sin ellos ya los jurados electorales especiales se pueden pronunciar en primera instancia. Y según lo explicado, ¿debe haber algún mérito para llegar a este caso? Sí, bueno, básicamente nosotros debemos recordar que se debe establecer cuáles son las condiciones o características en las que se entregó estas dádivas para determinar que están en el marco de las infracciones. Además, establecer el monto, porque más adelante lo iremos desarrollando, pero tenemos sanciones graduales. En un primer momento puede haber una multa, pero podemos llegar, Jorge, hasta la exclusión. Jessica, un seguidor muy asiduo al programa, Walter Gordillo, nos dice que ocurre ante la reincidencia. Saludos para ti, querido Walter. Gracias por la pregunta y sí, efectivamente, justo el reglamento que regula el tema de dádivas establece que si un candidato, teniendo ya una resolución que impone una multa, que ha quedado firme, comete nuevamente una infracción, estaríamos ante un caso de reincidencia y ya la segunda sanción no sería una multa, sino en esta oportunidad llegaríamos a la exclusión de la candidatura. Es importante recordar que la exclusión de algún candidato en la lista no va a afectar al resto de los integrantes de la misma. Finalmente, al estar ya la lista inscrita, lo que sucedería es que iría la lista incompleta y el día de las elecciones, efectivamente, también los ciudadanos podrían ver que en la Cámara Secreta ya no se encuentra figurando el nombre de ese candidato en la lista de candidatos de la organización política de su preferencia. ¿Y siempre existe este procedimiento de que se abarca, digamos, de una manera gradual o existe la posibilidad de que un candidato pase a la pena más drástica de manera directa? Sí, hay un supuesto en el cual podemos, digamos, saltar a la sanción más grave, que es la exclusión, en la medida que esos bienes que se entregan superan las 2 UITs, es decir, el dinero, los regalos, los materiales de construcción o todos estos bienes que son cuantificables en dinero, que son entregados a los electores justamente para captar sus votos y para hacer esta mala práctica de mercantilizar la voluntad ciudadana, superen las 2 UITs, inmediatamente ese jurado electoral especial, dándole obviamente las garantías del debido proceso. Si considera que ha habido una infracción, procedería a la sanción máxima, que en este caso es la exclusión del candidato. ¿Hay algunas excepciones a la norma? Nos pregunta Gladys de Monsefú. Así es, ya veo que Gladys está también bastante atenta al programa y sí hay algunas excepciones y esto radica en 2 supuestos. El primero es porque las organizaciones políticas pueden hacer entrega de propaganda electoral. La propaganda electoral es positiva porque permite que la ciudadanía conozca las organizaciones políticas, el símbolo que va a encontrar en la cédula, el número de los candidatos, porque recordemos que en esta elección hay un doble voto preferencial optativo, facultativo, si desean los ciudadanos lo pueden hacer, entonces es importante conocer el número. Esto se puede hacer conocido a los ciudadanos a través de la propaganda electoral, pero recordemos que estos elementos publicitarios que se regalan no deben exceder del 0.3 de una UIT,
que para este año sería de 12 soles con 60. Y los otros elementos que también se pueden entregar son aquellos bienes de consumo inmediato, que por ejemplo se dan en actividades proselitistas que se pueden entregar de manera individual y que son entregadas a cada uno de los participantes en los eventos proselitistas, pero que son individualizados y de consumo inmediato. Felipe Chicoma nos pregunta si la decisión adoptada por los jurados electorales especiales puede ser apelada. Sí, efectivamente puede ser apelada. Parte de las garantías que tenemos en la Administración de Justicia Electoral es garantizar la doble instancia. Ya los jurados electorales especiales se encuentran instalados a nivel nacional. Tenemos 60 jurados electorales. Estamos acercando justamente la justicia electoral a nivel nacional y en cada uno de estos jurados, en caso hubiera una resolución que impone una sanción por infracciones a dádivas, estas podrían ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre eso también quiero recordarles que ya el cronograma electoral que aprobó el Jurado Nacional de Elecciones establece la fecha máxima para las exclusiones por temas de dádivas y es 30 días antes de la jornada electoral, es decir, este 27 de diciembre. Doctora, ¿habría que precisar estas causales y sanciones también abarcan a la promesa de una dádiva? Qué buena pregunta, Jorge. Justamente esto es algo que recurrentemente tienen en duda algunas organizaciones políticas. No solo es efectuar la entrega inmediata, sino también el prometer, el generar esta expectativa en los ciudadanos orientada a captar sus votos. Armando de Punta del Bombón nos pide un resumen sobre el tema. Por supuesto. Adelante, señor director. Amigos de los partidos políticos, hablaremos ahora sobre cómo es posible la exclusión de un candidato de las elecciones congresales extraordinarias 2020 por infracción a la norma de dádivas. Primero debemos indicar que se prohíbe. Está prohibido que los candidatos, directamente o por medio de terceros, prometan o entreguen dádivas durante su campaña proselitista a fin de conseguir el voto de los electores. ¿Pero qué es una dádiva? Las dádivas están constituidas por objetos de naturaleza económica, dinero, alimentos, medicina, agua, materiales de construcción u otros. ¿Qué ocurre ante una infracción? Ante denuncia de parte o de oficio, el jurado electoral especial correspondiente inicia una investigación y de haber mérito impone una multa equivalente a 30 UIT, es decir, 126.000 soles. De haber una reincidencia, ¿cómo se sanciona? Se aplica la sanción de exclusión de lista de postulantes a los comicios congresales. ¿Se puede excluir directamente a un candidato? Sí, cuando la infracción supera las 2 UIT, o sea 8.400 soles. Además de las medidas indicadas, se corre traslado al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. ¿Hay excepciones? Se exceptúa de la prohibición la entrega de bienes para consumo individual e inmediato, como gaseosa, sándwiches u otros, o artículos de propaganda, almanaques, llaveros, entre otros, pero siempre y cuando no superen el 0.3% de la UIT, o sea 12.60 céntimos. ¿Lo resuelto por los jurados electorales especiales sobre dádivas es apelable? Sí, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Hasta cuándo se puede excluir por dádivas? Según lo establece la Ley 3673, hasta 30 días antes del acto de sufragio, es decir, hasta el próximo 27 de diciembre de 2019. Esperamos, amigos, que sigan nuestras recomendaciones y así evitar multas y una posible exclusión de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Después de ese excelente resumen de Normita, nosotros nos vamos a una breve pausa. Y como lo mencionamos, en este programa dedicado a los motivos por los que se puede excluir a un candidato de las elecciones, al regreso hablaremos sobre otras de las causas por las que se puede llegar a esta máxima sanción.
Continuamos en Guía Electoral 2020. En el programa de hoy estamos tratando lo que dice la normativa electoral para la exclusión de candidatos en el marco de este proceso de elecciones congresales extraordinarias 2020. Así es, Jorge. Y en el bloque anterior, Jessica nos mencionó que uno de estos motivos es la transgresión a la norma sobre dádivas. Ahora hablaremos sobre otra de estas causas, como es la relacionada a la hoja de vida. Cuéntanos, Jessica. Claro que sí, Normita. Y bueno, lamentablemente gran parte de las incidencias que se generan en un proceso electoral tiene que ver también con la incorporación de información falsa o de omisión de información en las declaraciones juradas de vida. Recordemos, y esto creo que ya lo conocen también las organizaciones políticas, este documento que contiene información relevante de los candidatos es una declaración jurada que se presenta a la administración pública y es por eso que se procede también a realizar la fiscalización. Nosotros lo que verificamos es básicamente que la información que esté contenida en las declaraciones juradas sea veraz, porque es información que le sirve a los ciudadanos para poder decir su voto en el marco del voto informado. Y es importante recordar que no se debe incorporar información falsa ni se debe omitir información en la misma. Recordemos también que hay una causal de exclusión si es que se incurre en estos supuestos. Bueno, ya que menciona estos supuestos, ¿cómo es que se procede en este sentido? Bueno, nosotros verificamos que hay información verdadera haciendo el cruce de información respectivo, por ejemplo, con el Poder Judicial, con la SUNEDU, con diferentes entidades públicas y privadas, con los registros públicos, porque también tenemos un campo de bienes que son declarados por los candidatos. Nosotros cruzamos información a nivel nacional. Justamente los jurados electorales especiales que se han instalado en el mes de noviembre son los que estuvieron a cargo o siguen a cargo de esta fiscalización, porque tenemos un poco más de 40 fiscalizadores en campo netamente abocados a esta labor. Se hace el cruce de información, recibimos la respuesta por parte de las entidades, se hacen los informes pertinentes y los jurados electorales especiales, si detectan alguna inconsistencia en la información, se corre traslado para que las organizaciones políticas puedan presentar los descargos correspondientes. Nos piden detallar el procedimiento de fiscalización que se emplea para detectar estas irregularidades. Claro que sí, Normita. Mira, yendo al detalle, por ejemplo, en el rubro de sentencias penales, que es un rubro que es de mucho interés de la población, lo que nosotros hacemos es enviar un oficio al Poder Judicial que a través del Registro Nacional de Condenas nos brinda información sobre los antecedentes penales de los candidatos. Se hace el cruce de información respectivo y si hay alguna falsedad u omisión, se hace inmediatamente un informe de fiscalización para hacerlo de conocimiento de los jurados electorales especiales, quienes a su vez, si bien reciben información centralizada, es muy probable que pidan información complementaria a las Cortes Superiores de Justicia de cada una de las circunscripciones para determinar exactamente el estatus de alguna sentencia. Y así con la misma rigurosidad se procede en los diferentes rubros para poder determinar que si llegamos al punto de una exclusión del candidato sea justamente porque había una omisión de información o se había consignado información falsa. ¿Y la decisión en que tomen los jurados electorales especiales en esos contextos pueden ser apelables? Así es, Jorge. También pueden ser apelables todas las resoluciones que se emitan por los jurados electorales especiales, los cuales se harían dentro de los plazos que ha establecido ya el cronograma electoral, porque como había mencionado, nosotros ya hemos aprobado un cronograma que establece un hito, una fecha límite para la exclusión de candidaturas, que sería hasta el 27 de diciembre. José Juvenal de Canas, Cusco, nos hace una pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo se pueden excluir candidatos de estas elecciones por los casos de dádivas y de las hojas de vida? Claro que sí, la verdad es una pregunta que hemos recibido con mucha frecuencia, porque es importante recordar que debemos tener seguridad jurídica, saber hasta cuándo tendremos ya certeza de quiénes son los candidatos por cada una de las organizaciones políticas y porque también la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe proceder a la impresión del material electoral. Ya este hito así está establecido en la ley, se ha replicado en el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones y es 30 días antes de las elecciones, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política del Perú cuando se suspende la ciudadanía.
Doctora Jessica, hemos hablado sobre las dádivas y también sobre las hojas de vida. ¿Existe otro motivo que pueda llevar a la exclusión de un candidato? Así es, Jorge. Justamente estos puntos están contemplados en la Constitución Política sobre la suspensión de la ciudadanía. Al inicio del programa les mencionaba que cuando una persona tiene una sentencia con pena privativa de la libertad, se suspende la ciudadanía, pero no es el único supuesto. También si se cuenta con una sentencia por interdicción o una sentencia que lo inhabilite del ejercicio de sus derechos políticos. En estos casos ya no aplicamos el plazo máximo de 30 días para la exclusión, sino estos pueden ser excluidos hasta un día antes de la jornada electoral si es que se configurara este supuesto. Ya lo saben, amigos de las organizaciones políticas, a no incurrir en ninguna de estas faltas, porque podrían quedar fuera del proceso electoral. ¿Alguna recomendación final, Jessica? Claro que sí, Dormita, si me lo permites. Bueno, recordarle a las organizaciones políticas que es muy importante hacer los filtros adecuadamente para las postulaciones de los candidatos, que la información en la declaración jurada de vida es eso, una declaración jurada y debe ser veraz, porque la ciudadanía espera encontrar información certera para poder decidir su voto. Y también en relación a la entrega de dádivas, recordemos que lo que se debe propiciar son los debates, la información, dar a conocer sus propuestas, el símbolo de su organización política, pero no incurrir en esto que también puede ser un delito, que es la entrega de dádivas. Y es así como queremos agradecer la participación de la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que viene a continuación es uno de los resúmenes de Normita sobre el tema. Ya lo oyó, señor director. Adelante con el resumen. Amigos de los partidos políticos, hablaremos ahora sobre cómo es posible la exclusión de un candidato de las elecciones congresales extraordinarias 2020 por omisión o falsedad en la hoja de vida. Por falsedad, procede la exclusión de un candidato por consignar información falsa en la hoja de vida. Por omisión, de la misma forma se puede excluir a un candidato si omite información respecto a sentencias penales, civiles o sobre bienes y rentas, los cuales son campos de obligatorio llenado en la hoja de vida. ¿Cómo es el proceso de exclusión? Ante denuncia de parte o de oficio, los jurados electorales especiales de considerarlo inician un proceso de exclusión pidiendo los descargos al postulante en cuestión. Una vez vencido el plazo para efectuar descargos, los jurados electorales especiales se pronuncian excluyendo al candidato o archivando el caso. ¿Lo resuelto por los jurados electorales especiales es apelable? Se puede apelar a la última y definitiva instancia, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Hasta cuándo se puede excluir por falsedad u omisión en la hoja de vida? Según lo establece la Ley 30673, hasta 30 días antes del acto de sufragio, es decir, hasta el próximo 27 de diciembre de 2019. Así, amigos de los partidos políticos, hemos aprendido que los candidatos pueden ser excluidos del proceso electoral por falsear o omitir información en la hoja de vida. Bien, y antes de despedirnos, queremos agradecer a la Agencia de Noticias Andina por contribuir a la difusión de este espacio. Debemos agradecer también a los medios de comunicación que son aliados estratégicos del canal JNE TV y que también difunden este espacio. Así es, y entonces agradecemos a Vía Televisión de Tarapoto, Gaceta Ucayalina Televisión de Pucallpa, Media TV de Ayacucho, Mundo TV de Arequipa, Astros TV de Tacna y Primavera Televisión de Moquegua. Asimismo a TV Norte de Chiclayo, TV Mundo de Cusco, Proyecta TV de Huacho, Mega TV de Chimbote, RN Televisión de Yurimaguas y TV Cosmos de Trujillo. Bien, entonces así hemos llegado a la parte final de Guía Electoral 2020, un programa que busca contribuir en la participación de las organizaciones políticas en el marco de las próximas elecciones congresales. Y no se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.go.pe y sintonizar el canal JNE TV. Hasta el próximo programa.